Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 29 de julio del año 2026. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero es lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias. Mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. En la gerencia general, el licenciado Ángel Requena. En el control, máster y sonido, Ángel Ochoa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de traer para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, con extraordinario equipo de médicos oftalmólogos coordinados y dirigidos por nuestro colega, nuestro amigo, nuestro hermano, el doctor José Samir Iscanda. Y la admirada atención de sus bellas damas, unidad oftalmológica Doña Ana, para ver bien y verse bien. Bueno, hoy vamos a tener un programa muy especial. El día 28 de julio se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis y bueno, para eso tenemos un invitado súper especial, un invitado que sin lugar a dudas forma parte de la familia de Salud y Municipio y de la empresa de nuestra compañía, Siembra TV, el doctor Juan Bautista Escobar. Doctor Juan Bautista Escobar, médico internista, especialista en medicina interna, que cada vez que lo molestamos vamos ahí, Ángel, nuestro invitado especial. Aquí lo tenemos, cada vez que lo invitamos, cada vez que lo molestamos, cada vez que le decimos, doctor, con mucho gusto, con mucho agrado, está a la disposición de compartir sus conocimientos y su experiencia en el ejercicio de la medicina. Orgullo del gremio médico guarequeño y de verdad que nos sentimos honrados de contar con su presencia, doctor. Una vez más, súper agradecido. Muchas gracias, Douglas, una vez más por invitarme a compartir con tu selecta audiencia esta hora de comunicación en este tema tan importante como hepatitis viral. Es correcto, y vamos a hablar de un tema súper importante que es muy frecuente, que no puede pasar desapercibido, que nosotros como médicos y el paciente tiene que ir siempre y acudir para que sea primero bien diagnosticado y bien tratado. Doctor, vamos a comenzar lo básico. ¿Qué es el hígado? En realidad, el término de hepatitis significa inflamación del hígado. Correcto.
EPA de hígado y de inflamación. Y hay muchísimas causas por las cuales se puede inflamar el hígado, desde causas tóxicas, metabólicas, autoinmunes, traumáticas y las infecciosas. Y de las infecciosas, fundamentalmente las hepatitis de origen viral, que son las que son un grave problema de salud pública a nivel mundial y que organizaciones tratando de inclusive han establecido programas, metas, que para el 2030 sí logran controlarla. Está bastante difícil, pero es una meta de las organizaciones internacionales. Es una de las metas de la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y todo eso. Bueno, desde ya ha abierto la participación. Muy buenas noches. Estamos conversando con el doctor Juan Bautista Escobar, médico internista, y estamos tratando un tema súper importante como es la hepatitis. Adelante, ¿quién nos llama, por favor? Buenas noches, quien le habla Ayari de Cereza Alteño, de la entidad 13.573.512. Cuando vi su flyer, doctor Tula, aprovecho y lo saludo, ¿cómo está? Vi su flyer que era el doctor Juan Escobar inmediatamente, imagínense, una eminencia. Fue médico de mi padre durante muchos años, somos saldeños, y más mi respeto y mi admiración. Y bueno, las veces que lo he invitado a ese programa. Gracias. Bueno, nos está hablando la profesora Yaris Saldeño de Rancagua, Chile. Gracias. Bueno, profe, cualquier pregunta, observación. Primero, agradecido una llamada internacional de Rancagua, Chile. Somos internacionales. Diga. La pregunta es la siguiente. ¿La cirrosis hepática necesariamente se da por alcoholismo o puede darse por otras circunstancias? Bueno, la cirrosis hepática viene a ser la consecuencia final de muchas hepatitis, muchas causas de hepatitis. De hecho, la hepatitis alcohólica es una de las más frecuentes e inclusive al final lleva a cirrosis hepática, cáncer de hígado y a muerte. Pero de todas las cirrosis hepáticas en el mundo, apenas un 55% son por alcohol. El resto, la gran mayoría, entre 40 y 45% son por hepatitis viral. Ya vamos a hablar más adelante cuáles son los tipos de hepatitis que llevan a cirrosis, cuáles no llevan, cómo se previenen, todas esas cosas. Pero hay muchísimas causas. Las más conocidas son por alcohol, alcoholismo crónico, por hepatitis viral no bien tratada, no controlada, inclusive tóxica y de origen autoinmune. Pero las dos más importantes son por alcoholismo y por hepatitis viral, tipo B y tipo C fundamentalmente. Tipo B y tipo C fundamentalmente. Y profesora, ¿todavía está al aire? ¿Aló? Sí, señor. No, gracias por su respuesta. Uno un poco ignorante en el tema de la medicina. Yo pensaba que la cirrosis hepática era solo consecuencia del alcoholismo. No, lo que pasa es que nosotros, acuérdense que venimos de comunidades muy humildes y en nuestras comunidades siempre hubo un ciudadano, un amigo de esos que se echaba sus palitos y terminaban siendo cirróticos. Entonces uno lo asociaba inmediatamente con eso. Pero bueno, aquí está la explicación de nuestro querido apreciado doctor Juan Bautista Escobar, que nos aclara las dudas a nosotros y cualquier cosa. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Doctor Escobar, se le estima, se le recuerda y se le aprecia mucho. Muchas gracias. Muchas gracias a la profesora Ayari Saldeño. Bendiciones para toda la familia y bueno, que sigan los éxitos por allá en Rancagua, Chile. Que sigan elevando el gentilicio venezolano y guariqueño. Bendiciones. Buenas noches, gracias, doctor Dula. Gracias. Bueno, la profesora Yari Saldeño de Rancagua, Chile. Me gustaría hacer un pequeño comentario. Sí, uno. Si me lo permite, ¿no? ¿Por qué se decidió que el día 28 de julio, como el Día Internacional de la Hepatitis Viral? Haciendo honor justamente a la gente que ha trabajado como investigadores y ha hecho grandes aportes a la humanidad. Eso fue en el 2010, en la 63 Asamblea
Médica Mundial, la OMS decretó como Día Mundial de la Hepatitis Viral el 28 de julio. Eso es con la finalidad de incentivar y motivar a las sociedades y a la población a luchar contra esta enfermedad, porque es una enfermedad realmente terrible y que no le damos la importancia que tiene. Y fue debido a que el virus de la hepatitis B, el primer virus que se describió en 1967, lo hizo el doctor, un americano, norteamericano, nacido en Brooklyn, Estados Unidos, en Nueva York, Baruch Samuel Bloomberg, investigando la predisposición genética para muchas enfermedades. Él viajaba por todo el mundo y recogía muestras de sangre de los indígenas, de Australia, de Latinoamérica, de todas partes, y por casualidad se encontró que en una muestra de una etnia australiana descubrieron el virus de la hepatitis B. El antígeno de superficie, que es el antígeno de la superficie de la cubierta del virus, y por eso lo llamaron antígeno Australia. ¿Sabes que el antígeno de superficie de la hepatitis B se llama antígeno Australia? Porque fue de una etnia australiana donde se descubrió. Y 3 años después le dan el premio Nobel a Bloomberg por ese gran descubrimiento, porque además de descubrir el virus en el 67, 3 años ya tenían la vacuna. Imagínate la vacuna contra la hepatitis B. El gran aporte que hizo ese investigador al mundo de la medicina en beneficio de la humanidad. Era tan prominente que ese señor, ese médico, ese especialista, llegó a ser el jefe del laboratorio de biología astrofísica de la NASA, ¿no? Y de hecho murió a los 85 años dando una conferencia en la NASA. En la NASA. Bueno, qué honor, qué orgullo. Bueno, muy buenas noches. Estamos en el programa Salud y Municipio. Continúa la participación. Adelante. ¿Quién nos llama? ¿Aló? Se oye muy mal, amigo. Si quiere, bájale al televisor, a su receptor. Buenas noches. Estamos en el programa Salud y Municipio con el doctor Juan Bautista Escolar. Por favor, ¿quién nos llama? Bueno, hay muy mala conexión. Sigue insistiendo, por favor. Estamos en el programa Salud y Municipio con el doctor Juan Bautista Escobar. Sigue insistiendo porque la conexión es mala. Vuelve a llamar, por favor, si está a su alcance. Bueno, aquí está en mi programa. Esto pasa cuando los programas son en vivo. ¿Cuáles son los tipos más frecuentes de hepatitis? Vamos a limitarnos a las hepatitis virales, porque correcto. Hay muchísimas causas de hepatitis, pero en las hepatitis virales son bastante frecuentes y son 5. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Y tienen diferentes grados de gravedad y peligrosidad y de mal pronóstico. Por ejemplo, la A es una hepatitis autolimitada, casi nunca se cronifica. Es muy raro que el paciente vaya a fallecer por hepatitis A. Se transmite por contaminación por vía oral, porque el virus se elimina por la S, y donde haya consumo, contacto con agua que pudiera estar contaminada con S, pudiera infectarse la persona. Muy raro que haya una hepatitis A fulminante y de repente se muera, pero generalmente es de buen pronóstico, ¿no? Correcto. De repente se cura. Viene la hepatitis B, que ha sido un problema grave a nivel mundial, porque, como dije anteriormente, es la segunda causa prácticamente de cirrosis hepática en el mundo. Y se estima que en el mundo se mueren anualmente 1.3 millones de personas por hepatitis B. Y diariamente se está estimado que se mueren 4.000 personas diariamente por hepatitis B. Claro, no por la hepatitis, sino por las complicaciones, porque la hepatitis no se cura, se cronifica, comienza el daño hepático en forma solapada, no se trata el paciente, y cuando el paciente presenta síntomas que busca ayuda, ya es demasiado tarde, ya está en fase de cirrosis o de cáncer de hígado. Así es. Pero la hepatitis B es la más peligrosa. Y la hepatitis C, que no tiene vacuna todavía, sobre todo la hepatitis B tiene vacuna, ya de hecho, y está en los programas de vacunación del ministerio, ¿no? Pero la hepatitis C no tiene vacuna, pero es una hepatitis también bastante severa como la hepatitis B, pero sí tiene cura.
Es más curable con las combinaciones ahorita de antivirales. El 95% se pueden curar. No así la hepatitis B. La hepatitis B es más resistente, más difícil de tratarlo. Afortunadamente tiene vacuna y tiene prevención, ¿no? Aunque la hepatitis D tiene normas de prevención también, pero más que todo de otro tipo, no por vacuna. Correcto. La hepatitis D no tiene muchos problemas porque la hepatitis D, para que se presente, tiene que en pacientes que ya tienen hepatitis B. Porque el virus de la hepatitis D usa la cápsula del virus de la hepatitis B para reproducirse. Tienen que haber dos en una. Ahí no hay mucho problema. Y la hepatitis E es una hepatitis bastante suave, autolimitada. También se transmite igual que la hepatitis A por vía oral, por agua contaminada, alimentos contaminados. Y no tiene mayor problema. Se cura fácilmente, ¿no? Pero lo que es la hepatitis B y la hepatitis C son dos problemas graves a nivel mundial. Ve la cantidad de gente que se muere en el mundo por cirrosis hepática y por cáncer de hígado por estos dos virus. Por estos virus, bueno, estamos conversando con el doctor Juan Bautista Escobar. Aquí estamos aprendiendo, fíjate, importantísima una información, porque el 28 de julio se toma como el Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis. ¿Quién fue su descubridor? Hasta la edad y cómo falleció, fue un gran científico que tuvo hasta en la NASA. Por ahí, nuestro querido control, tenemos unas imágenes de apoyo si nos ayuda Ángel, por favor, unas imágenes de apoyo para ver un hígado. Ahí tenemos, doctor. Ajá. Ahí tenemos un hígado sano y un hígado enfermo, las características. ¿Cómo se ve? Nodular. Justamente el típico de la cirrosis. El hígado nodular. Es correcto. Ahí tenemos el hígado sano, dice que es color marrón, muy uniforme, superficie lisa y brillante, tiene un tejido firme y elástico, funciona de manera eficiente el hígado sano, indudablemente, y desintoxica y ayuda a la digestión. Almacena nuestros nutrientes y energía. Y ahí tenemos a la derecha, bueno, la diferencia de un hígado enfermo. Dice que es un color oscuro. Dice ahí, aparte de su color oscuro, ya va por aquí, se meten, la cámara no nos debe ver, superficie irregular con bultos, tejido duro y frágil, funcionamiento deficiente, se acumulan toxinas y puede progresar a cirrosis o cáncer. Ahí para que veamos desde el punto de vista didáctico y educativo, un hígado sano y un hígado enfermo. Ahí tenemos la consecuencia, como dijo el doctor, y cuando la profesora Yari hizo la pregunta que preguntó sobre la cirrosis hepática, bueno, aquí tenemos unas señales que pueden ser, que padecen el paciente que tiene hígado. ¿Cuáles son más o menos los síntomas, doctor? ¿Qué síntomas? Eso es la sintomatología que puede presentar el paciente con problemas hepáticos. El clásico es la ictericia, cuando la persona se pone amarilla, ¿no? Tinte ictérico. El tinte ictérico, que es esa coloración amarilla de la esclera de los ojos y de la mucosa debajo de la lengua, ¿no? Las evacuaciones, las heces de color claro, las orinas oscuras. Eso es porque el pigmento biliar se elimina por la orina, entonces colorea, pone oscura la orina, ¿no? La urobilina, ¿no? También cuando ya hay cirrosis, obviamente el paciente cuenta con aumento de volumen abdominal, con ascitis, con líquido dentro del abdomen, con hinchazón de los miembros inferiores, de las piernas, porque el hígado deja de producir albúmina. Al dejar de producir albúmina, entonces comienza a edematizarse, a hincharse el paciente, ¿no? Por supuesto, malestar general, cansancio, fatiga. El dolor. Puede haber dolor, pero no es el síntoma dominante, ¿no? Lo básico ahí es el color amarillo, la ictericia, el tinte ictérico, ¿no? Y no hay prurito en la piel, y eso también el aumento de la bilirrubina produce el prurito. Es correcto. Sí, produce el prurito. Bueno, fíjate, conversando con el doctor Juan Bautista Escobar, por aquí estamos aprendiendo, y eso es lo más importante para todos y cada uno de nosotros. Por aquí seguimos abiertos a la participación, están llegando mensajes. Muy buenas noches, doctor Douglas. Saludos al doctor Escobar, excelente programa. Es la señora Clara Blanca del Casco Central.
¿Puede una persona tener hepatitis sin saberlo? Ese es el problema, que es frecuentísimo. Las hepatitis que son casi asintomáticas. Pues cuando el paciente presenta síntomas, malestar general, cansancio, fatiga, se pone amarillo, le da fiebre, siente dolor, busca ayuda. El problema es cuando el paciente presenta una hepatitis que es muy poco sintomática. No sienta un malestarcito, un resfriadito y se descuida, no busca ayuda. Ahí está el problema. Entonces tiene hepatitis viral, no se trata, no guarda reposo y se cronifica. Cuando se cronifica, ahí viene el problema. Así, ahí es donde viene la cirrosis y el cáncer. Bueno, muy buena pregunta, señora Clara. De verdad que agradecido por su participación del casco central. Y bueno, fíjate, lo importante entonces, fíjate, como no hay sintomatología, aquí viene la experticia, la preocupación, primero el paciente, la familiar del paciente, pero el médico también, el médico. No quedarse indagar en el examen físico, el interrogatorio, importantísimo, y escudriñar cuáles son los exámenes que nos ayudan todas a precisar ese diagnóstico, aparte de la clínica, porque como dice usted, puede ser asintomática y entonces tenemos que recurrir a... Todos los exámenes que reflejan la función del hígado, es fundamental las transaminasas, porque hay transaminasas musculares, inclusive en el cerebro, pero las más importantes son del hígado, la aspartato aminotransferasa y la adenina aminotransferasa, antes llamadas TGO y TGP, que aumentan. Cuando eso está por encima de lo normal, algo está pasando. Claro, y muchas causas lo pueden aumentar, hasta el hígado graso, la esteatosis hepática puede producir también aumento de las transaminasas. Pero un paciente que consulta con unos exámenes de laboratorio que tiene las transaminasas elevadas, hay que investigarlo. Hay que ver por qué. Si es que hay una hepatitis silente, una hepatitis crónica, o tiene otra enfermedad que suba las transaminasas. Ya es una alarma, ¿no? Y es muy importante porque ese perfil 20 que se hace habitualmente en todos los laboratorios, que se hacen los pacientes como chequeo médico, lleva incluidas las transaminasas. Ya uno ahí, al ver que eso está alterado, y eso llama la atención. La otra cosa es la bilirrubina total y fraccionada, que es la que le da el color amarillo a la piel de las personas que tienen hepatitis, cuando sube la bilirrubina. La fosfatasa alcalina puede subir también cuando hay un problema obstructivo, pero fundamentalmente bilirrubina y transaminasa. Son los dos exámenes básicos. Ya cuando el PT, por ejemplo, que es una prueba de coagulación, cuando se altera ya hay daño hepático severo, ya hay falla de función del hígado, ¿no? Así es, cuando ya hay una alteración del PT y el PTT. Ya hay un daño avanzado. Es correcto. Bueno, seguimos abiertos a la participación. Gracias, señora Clara, por la pregunta. Muy buenas noches, doctor Douglas. Excelente programa. Saludos al doctor Juan Escobar. ¿Cuáles son? Bueno, ya va. ¿Qué es la cirrosis hepática y cómo se desarrolla? Bueno. La cirrosis hepática es la consecuencia final de un proceso inflamatorio del hígado que no se cura y se perpetúa en el tiempo. La inflamación del hígado, por el motivo que sea, lleva a que el mismo organismo, tratando de sanarse, de recuperarse, produce un tejido fibrótico y forma como nódulos para tratar de recuperar, de sanar la inflamación que está produciendo la hepatitis. Entonces, allí prácticamente cuando hay esa fibrosis del hígado con formación de nódulos grandes, nódulos pequeños, dependiendo de la causa, produce una dificultad severa en el funcionamiento del hígado, de la célula del hígado y de la circulación sanguínea en el hígado. Eso es lo que lleva prácticamente la cirrosis. Un intento del organismo de recuperarse, de sanar la inflamación crónica, es lo que lleva a la cirrosis. Cuando hay cirrosis, ya el tejido sano se transforma, se cambia en tejido fibroso que no es funcional. Así es. Deja de funcionar el hígado. Así es, bueno, y por eso ahí van las consecuencias. Doctor, en los exámenes auxiliares, el ecosonograma o un rayo X, esos tipos de exámenes, ¿cuál nos puede ayudar? La rayos X no ayuda mucho, pero el eco sí. El ecosonograma el ecografista va a observar que hay un aumento de la ecorefringencia del hígado y se va a dar cuenta que hay allí una alteración ya que hay que estudiar el hígado. Es correcto. Porque ellos inclusive lo comparan con el tejido renal
y con otros tejidos intraabdominales y se dan cuenta que no tienen la consistencia que debería tener el hígado normal, ¿no? Y obviamente eso es una ayuda, pero allí van los exámenes de laboratorio que son muy complejos, hasta estudios inmunológicos, anticuerpos antinucleares, antimusculos lisos, antimicrosomales para estudiar. Y lo último es la biopsia del hígado. La biopsia casi siempre está indicada. Es correcto. Tomar la muestra del hígado para estudiar a ver en qué fase está la inflamación de ese hígado. Es correcto. Entonces nos vemos con un paciente que a lo mejor no tiene esa sintomatología muy florida. Entonces nos vamos a los exámenes de laboratorio, ese perfil 20, haciendo énfasis en las transaminasas, en las bilirrubinas, y también, bueno, tenemos como exámenes auxiliares el ecosonograma también, pues. Y por último, bueno, la biopsia también, pues, que nos oriente y nos da un diagnóstico definitivo. No, y determinar la presencia de los virus. Es correcto. Porque para el hepatitis B hay 3 antígenos que se pueden, el antígeno de superficie, el anticorp y el antígeno B. O sea, hay 3 antígenos que demuestran que el virus está presente. Es correcto. Porque una persona le da una hepatitis con reposo, tratamiento sintomático, generalmente se cura, ¿ya? Y la dieta. Pero si eso, y la dieta pues, es fundamental. Dieta 6 meses sin tomar alcohol, por lo menos, y sin tomar hepatotóxico, ¿no? Si la partícula viral se mantiene presente por más de 12 semanas, 3 meses, ya se considera crónica y entonces hay que optar por tratamiento ya farmacológico, ¿no? Todas las hepatitis ahorita, todas en la fase aguda, no se usan prácticamente antivirales, sino con reposo, dieta, al tratamiento sintomático, el mismo organismo las cura. Es correcto. Se autolimita. Con un buen mecanismo de defensa. Ajá, exactamente. Pero hay que guardar el reposo y la dieta. ¿Qué es lo que pasa el que le da la hepatitis y no sabe que la tiene? Bueno, que sigue tomando alcohol, llevando la vida normal, sin saberlo. Y eso es lo que hace que la hepatitis no se cure. El sistema inmune no es capaz de lograr controlar la enfermedad. Cuando se viene a dar cuenta ya tiene un daño hepático severo o está crónica. Correcto. Por aquí llegando muchos mensajes. Gracias por la participación. Buenas noches, doctor Douglas. Excelente programa. Saludo a su eminente colega, el doctor Escobar. ¿Cómo se transmite la hepatitis y quién tiene mayor riesgo de contrarrestarla? Y la señora Elena Prieto de las Mercedes. Gracias, señora Elenita Prieto de las Mercedes. Gracias por tu participación. Eso es sumamente importante porque conociendo el mecanismo de transmisión es la primera fase y la primera manera que tenemos de prevenirla. Por ejemplo, por contaminación del agua y alimentos por vía oral de lo que consumimos, se transmite la hepatitis A, la hepatitis E, ¿ok? Esas dos. Y por contacto, por derivado de sangre, o por contacto sexual, por el mismo mecanismo del VIH, del SIDA, se transmite la hepatitis B y la hepatitis C, inclusive la hepatitis D también. Entonces, dentro de esas medidas están para las que se transmiten por vía oral, lavarse las manos constantemente, después de ir al baño, salir a lavarse las manos antes de comer, lavar bien los vegetales, aunque siempre extremar la medida, consumir agua que esté más o menos potable, no consumir agua del chorro, hervir el agua, son las medidas que se usan para tratar de que no infectarse con las que son A y E. Y las que son la C y la B, y obviamente son las más graves, donde está incluido el contacto íntimo, el contacto sexual, evitar la promiscuidad sexual, cuando la persona se vaya a salir de su pareja habitual, usar preservativos, los drogadictos que usan inyectados, que se inyectan drogas, no compartir las inyectadoras, no compartir las rasuradoras, es correcto, porque eso puede haber partículas de sangre que pueden infectar a la persona, no compartir el cepillo de dientes, evitar todo lo que pueda llevar a que una pequeña partícula de sangre pase a otra persona. Así es, bueno, seguimos abierto la participación. Buenas noches, doctor Douglas. Doctor Douglas González, saludo al doctor Juan Escobar.
Toda persona con hepatitis termina desarrollando cirrosis. Juan Carlos Páez del Casco Central. No. Hay una predisposición genética que está demostrado para desarrollar cirrosis. Hay personas que sufren hepatitis y tienen una resistencia natural, ¿verdad?, para autocontrolar el organismo, autocontrolar y eliminar la infección. Pero hay otros que no. Prácticamente uno está predispuesto genéticamente para todo lo que va a sufrir. Entonces, no toda persona que le dé hepatitis va a desarrollar cirrosis. Obviamente, si no se trata, no guarda el reposo, no guarda la dieta, tiene mucho más riesgo de desarrollar cirrosis, obviamente. Pero no es que todo automáticamente le va a dar cirrosis, no es así, ¿no? Así que tranquilidad, en buenas manos, diagnosticada a tiempo, en buen tratamiento, en buenas manos, no vamos a asumir las consecuencias como es la cirrosis hepática. Muy buenas noches, extraordinario programa. Saludo, doctor Douglas, saludo al doctor Escobar. ¿Cuáles son las principales complicaciones de la cirrosis hepática? Mireya Ramos del Casco Central. Bueno, el Casco Central está activo. Hay energía eléctrica. La cirrosis hepática es un problema bastante frecuente. Vemos al hospital cómo se muere mucha gente con cirrosis hepática. Y las complicaciones son bastante severas. La primera complicación que aparece es la ascitis. El líquido el abdomen se llena de líquido, ¿ok? El paciente se dematiza, se hincha en los pies. Eso es primero por el aumento de la presión en la vena porta, porque como el hígado está tan fibrótico, la sangre no puede circular normalmente por el hígado. Aumenta la presión en vez de se hincha. La disminución de la producción de albúmina en el hígado, entonces la albúmina baja, eso hace que el paciente se dematice también. Varices esofágicas, la sangre que viene por la porta buscando por dónde ascender hacia el corazón, como no puede circular a través del hígado por la resistencia tan alta que hay, se va por la periferia y produce varices en el esófago. Esas varices cuando se rompen son casi siempre mortales, son hemorragias masivas. Y la tercera complicación grave es la que llaman la encefalopatía hepática, cuando el paciente ya se intoxica el cerebro, cae en coma y se muere, ¿no? Las más grandes son esas. Las hemorragias digestivas masivas, el coma hepático, así lo llaman encefalopatía hepática, y el síndrome ascítico, ¿no? Y puede haber falla renal también, o lo llaman síndrome hepatorrenal. Ya cuando falla el hígado, al final falla el riñón también, ¿no? Muy buenas noches, doctor Douglas. Extraordinario programa. Gracias por traer invitado tan especial como el doctor Escobar. ¿Qué tratamiento existen actualmente para la hepatitis y la cirrosis? Son Angélica Rodríguez, estudiante de 4º año de medicina. Felicitaciones. Bueno, son cosas bastante diferentes. Para la hepatitis, si la hepatitis es aguda, el tratamiento es reposo y dieta y un control estricto por el médico hasta que el paciente desaparezca la sintomatología, desaparezca la ictericia, se normalizan las enzimas hepáticas y desaparezcan las partículas virales del paciente. Lo que va a quedar siempre es el recuerdo, son los anticuerpos, porque el paciente que sufre hepatitis queda inmunizado para toda la vida contra la hepatitis. Esa es la parte aguda. Si el paciente manejando esa parte aguda, con lo que hemos dicho, no mejora, entonces sí, ya después de 2 meses pasa a tratamiento farmacológico, a los antivirales, que hoy en día los hay para hepatitis B y hepatitis C. El tratamiento de la cirrosis es otra cosa. Pues ya la cirrosis es la fase avanzada de la enfermedad. Entonces allí, hasta ahorita, el manejo de la cirrosis es bastante complejo, ¿no? Eso depende de cada paciente. Si el paciente presenta un síndrome ascítico, entonces hay que darle diurético con ahorradores de potasio, lactulosa para prevenir la encefalopatía hepática, hay que darle vitamina K porque tienen problemas en la coagulación, hay que ponerle plasma porque tienen los factores de coagulación disminuidos. Es bastante complejo. El tratamiento definitivo sería el trasplante hepático. Pero el trasplante hepático, eso lo hacen actualmente en muchas partes del mundo, lo hacen en Venezuela. ¿Aquí en Venezuela?
Aquí en Venezuela, doctor, los trasplantes. No, llegaron a intentarlo, pero ahorita eso es muy remoto. En Estados Unidos sí, eso. Sí, correcto. Sí. Bueno. Trasplante hepático de pulmón. Sí, bueno, tenemos nuestro amigo David Concepción. Vaya que voy a hacer trasplante de cerebro también. Bueno, ojalá se pueda, doctora, ¿qué le parece? Denme el cerebro del doctor Escobar. Empiezan a subastar el cerebro del doctor Escobar. ¿Cuánto no quisieran tener, doctora? Eminencia, claro que sí. Buenas noches, doctor Douglas. Excelente programa. Saludos al doctor Escobar. ¿Qué importancia tiene la vacunación contra la hepatitis? Soy la licenciada Mireya Rodríguez de Las Palmas. Bueno, ese es el kit de la prevención, oye. Eso sería lo más importante. Porque las medidas higiénicas y dietéticas, acabamos de decir, bueno, eso ayuda. Pero lo que lo protege a uno para toda la vida contra la hepatitis es la vacunación. Sobre todo esta hepatitis grave, como la hepatitis por virus de hepatitis B y hepatitis C, que son muy graves. Y de hecho hay programas el gobierno tiene un programa de vacunación. Los niños en Venezuela, al nacer a las 24 horas, deberían ponerle su primera dosis de vacuna de hepatitis B. Al mes le ponen la segunda dosis, al cuarto mes, a los 2 meses la otra y a los 6 meses la otra. O sea, son 4 dosis que le ponen. Al niño, eso debería ser obligatorio. En los adultos usan 3 dosis. Se usa una, la dosis 0, la dosis 1 mes y la dosis 6 meses. Pero eso sería lo ideal, la vacunación. El problema es que está bastante limitado. Está en los programas, pero a veces no llegan, no se consiguen. Y la hepatitis A, como no es tan peligrosa, no es mortal como la otra, bueno, también hay vacunas, pero prácticamente no se consigue. Tiene que haber una clínica privada que se la pongan y no todo el mundo la no. Bueno, entonces el llamado al ministerio primero a cumplir los esquemas de vacunación, a invertir en salud, en prevención, hacer prevención. Fíjense, nada más con la cantidad de exámenes que hay que hacer a un paciente con hepatitis, la cantidad de laboratorio, el tiempo y el tiempo que pierde y en edad productiva, doctor. ¿Podemos hablar de eso? Sí. Ya, hay que tener claro que el virus de la hepatitis C todavía no tiene vacuna. No han logrado fabricar la vacuna todavía. Pero afortunadamente los tratamientos son efectivos. Se curan en el 95% de los casos. Qué bueno. Pero la hepatitis B sí tiene vacuna. Si uno lograra vacunar toda la población, problema resuelto. Lo que pasa es que realmente en los países subdesarrollados como en el nuestro, a veces esas cosas fallan muchísimo. Ahorita hay vacunas para casi todas las enfermedades infecciosas, vacunas de todo tipo. Bueno, la del COVID la fabricaron en 6 meses. Bueno, y varios laboratorios. Y varios laboratorios. Hubo competencia, a lo que ha llegado el mundo científico. Bueno, ahorita hay vacunaciones para prácticamente casi todas las enfermedades infecciosas, pero todavía algunas no se han logrado. Por ejemplo, el de la hepatitis C no se ha logrado todavía. El del VIH no se ha logrado todavía. Bueno, es cierto que el SIDA apareció en 1981 y todavía no hay una vacuna realmente efectiva. Sí, es verdad. Lo que sí que, bueno, hay ejemplos de pacientes que están sufriendo el HIV, todavía no han pasado a fase de SIDA y han durado mucho tiempo. Marvin Johnson es uno de esos grandes basquetbolistas que ejemplo, pues, se le diagnosticó. Y el tratamiento hoy en día es bastante efectivo. La terapia moderna, pues, sí, 4 o 6 meses, y logran los veces vivir bastante tiempo. Sí, bueno, yo tengo la afiliación de ese gran basquetbolista Marvin Johnson, que bueno, tiene años, más de 20 años con su enfermedad y anda chévere, ahí se ve muy bien. Y bueno, por aquí, muy buena noche, extraordinario programa. ¿Qué hábito ayuda a mantener un hígado sano? Saludos al doctor Escobar. Bueno, eso es muy importante. Oiga, primero, evitar en lo posible los tóxicos. El alcohol en exceso. El primer tóxico que tenemos de uso rutinario es el alcohol, ¿no? Así es, sí. Los medicamentos, el acetaminofén es altamente tóxico para el hígado. Si se pasa de dosis altas de 2 gramos cada 6 horas, ya puede ser tóxico para el hígado. Sí. Los tóxicos fundamentales.
La actividad física. El cigarrillo, doctor, bueno, todo lo que sea que pongas de hígado a trabajar. Sí, el cigarrillo es nocivo para todo eso. Es correcto. Y sobre todo para cáncer. Asociar cigarrillo a un paciente con hepatitis crónica por José, el riesgo de cáncer es mayor. Por aquí, bueno, esta pregunta es de tratamiento y de verdad con los tratamientos. Aquí, buenas noches, doctor González. ¿Qué importancia tiene la vacunación contra la hepatitis? Bueno, ya se respondió. Es fundamental la vacunación. Ese es el kit fundamental de la prevención, del control. Buenas noches, doctor Douglas. Saludo al doctor Juan Escobar. ¿Qué mensaje desea compartir con la población sobre la prevención y el cuidado del hígado? Bueno, es la profesora Yurixa Álvarez de Puerta Negra. Bueno. Ahí lo fundamental son los factores higiénicos y estéticos y los buenos hábitos. Los buenos hábitos, donde la parte muy personal, pero también el Estado juega un papel importante. Sí, señor. Nosotros, el consumo de agua, agua servida, la alimentación, o sea, hay una serie de factores que a veces son hasta ajenos del ciudadano, le escapan mucho al ciudadano en lo personal, pero es el Estado que tiene que garantizar esa agua potable. Nosotros vemos que a veces la situación, mucho tiempo sin agua, comienzan las lluvias, aguas crudas, llegan aguas crudas, no se hierve el agua. Es decir, tenemos que empezar a crear conciencia, educación también, pero también debemos exigir. No, y en la prevención, dicen que se hace énfasis en evitar el consumo de hielo, porque a veces ese hielo, conocen el hielo, no es agua pura completamente, hasta agua del chorro. Es verdad, usted se cuida en su casa con su filtro, sí, hierve el agua, y entonces cuando va a comprar su bolsa de hielo en la calle, que uno no sabe ¿y dónde viene esa agua? ¿De dónde viene esa agua? Y ahorita ya está mucha venta de hielo en los mismos hogares. Sí, que la vende, usted se vende hielo, entonces usted pasa, se vende hielo, ¿y de dónde la procedencia? Hay que tener mucho cuidado. ¿De dónde sacaron esa agua para hacer ese hielo? Ese es el problema. Y en los mismos restaurantes, doctor. Restaurantes que pueden ser súper 5 estrellas, pero también, si no se manejan los controles, estamos por ahí. Por aquí, bueno, no, por aquí, ya va. Se metió otro mensaje, por aquí está Dimas Contreras que nos mandó mensaje. Saludos, doctor Douglas, es Dimas Contreras. Saludos al doctor Escobar. ¿Cuál es el diagnóstico para saber que una persona tiene hepatitis? Dimas Contreras, desde el Mahomo La Morera. Gracias, Dimas. Los exámenes son los básicos, transaminasa y bilirrubina en los básicos. Si eso está alterado, hay que buscar la causa. Si uno sospecha que es hepatitis, porque no solamente la hepatitis va a producir aumento de transaminasa y de bilirrubina. Hay muchas otras causas. Una obstrucción del conducto colédoco por un cálculo puede producir lo mismo. Pero entonces uno tiene que estudiar a ese paciente. Y si es una hepatitis, entonces tiene que ver qué tipo de hepatitis es. Hacer exámenes especiales para decir hepatitis A, B, sea qué tipo de hepatitis es. Y dependiendo del tipo de hepatitis que tenga el paciente, va a depender cuidado. Si es hepatitis B o hepatitis C, hay que tomarlo bastante serio la cosa. Es correcto. Por el riesgo que tiene de cronificarse y terminar con una cirrosis hepática o un cáncer de hígado. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas, excelente programa. Saludos al doctor Juan Escobar. ¿Cuáles son los síntomas más comunes y cuándo debemos acudir al médico cuando sospechemos hepatitis? Mira, uno debería, Douglas, después de cierta edad, hacer su chequeo regular, rutinario, aún esté sano, por lo menos una vez al año, hacer su evaluación integral de su medio de confianza, su examen de laboratorio. Eso incluye su perfil 20, rayos de quietoras, electrocardiogramas, chequearse la presión arterial con frecuencia. Eso debe ser rutinario en cualquier ser humano. A lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de los seres? Claro, esa es parte de la educación sanitaria, no estamos acostumbrados, no estamos educados para eso. Entonces, las personas van al médico cuando sienten algún malestar, no hacen medicina preventiva. Y tampoco las políticas de salud pública del gobierno motivan a la gente a que la gente tenga prevención. Y segundo, que funcionan muy mal los servicios públicos, entonces para ir al servicio privado hay que pagarlo.
Entonces son una cantidad de factores que influyen allí, ¿no? Así es. Bueno, por aquí seguimos abiertos a la participación. Buenas noches, doctor Douglas. Excelente programa. Saludos al doctor Escobar. La cirrosis hepática cursa con varices esofágicas. Sí. Sí. Como dije, Gladys Sánchez, del Mahomo. Sí cursa. sí, claro. En ocasiones. Es frecuentísimo. Uh-huh. Porque como el hígado se fibrosa y se vuelve nodular, entonces la circulación de la sangre del abdomen por el hígado, por la vena porta, se hace con mucha dificultad, aumenta la presión. Entonces aparecen venas colaterales que hacen que las venas en el esófago se dilaten. Entonces forman varices en el esófago. Se rompe una varice de esa, la hemorragia, ¿no? Horrorosa esa hemorragia por varices esofágicas. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas, extraordinario programa. Saludos al doctor Juan Escobar. Si una paciente embarazada le diagnostican hepatitis, el bebé copia el patrón. Es Esteban Rodríguez, estudiante de medicina. Sí, señor, hay que extremar los cuidados en una paciente embarazada con hepatitis. Porque para evitar justamente que el bebé adquiera la hepatitis, es frecuentísimo. Bueno, por aquí, buenas noches, doctor Douglas, extraordinario programa. Saludos al doctor Escobar. Una vez que un paciente sufre de cirrosis hepática no tiene cura, es Mireya González de Las Palmas. Bueno, fíjate lo siguiente, depende de la causa. En la práctica diaria yo he tenido pacientes con cirrosis hepática de origen alcohólica, ¿verdad? Y cuando el paciente deja de consumir el alcohol, deja de consumir el tóxico, no se cura, porque el daño que está hecho está. Pero el factor que era el causante se detiene, entonces se estabiliza. ¿Ves? Pero curarse no se cura. Correcto. Pero se puede estabilizar dependiendo la causa. Y de hecho, cuando la cirrosis es de origen autoinmune, y uno trata el problema de autoinmunidad, puede lograr estabilizar el paciente. Pero en el caso, por ejemplo, cuando es por un virus hepatitis C o hepatitis B, eso, si ya la cirrosis está establecida, muy difícil que regrese. Así es. Buenas noches, doctor González. Saludos al doctor Escobar, médico de la familia Sánchez en Las Palmas, de toda la familia Sánchez en Las Palmas. La hepatitis B se considera una enfermedad de transmisión sexual. Es la señora Marisela Sánchez de Las Palmas. Sí, señor. No está catalogada en sí como una enfermedad de transmisión sexual, pero sí está demostrado que se puede transmitir por contacto íntimo, por contacto sexual. Igual que la hepatitis C. Eso está demostrado. Claro, no está etiquetado como de transmisión sexual, pero de cierta forma sí es de transmisión sexual. Aquí, bueno, gracias a la familia Sánchez, bueno, el doctor de la familia Sánchez. Sí. Muy buenas noches, doctor Douglas, extraordinario programa. Saludos al doctor Escobar. ¿Qué tan grave es padecer la hepatitis B? Juan Carlos Gómez, del Casco Central. Siguen llegando mensajes. Eso depende de cada paciente. Hay pacientes que pueden hacer una hepatitis aguda fulminante. Hacen una necrosis de hígado y se mueren. Hay otros que la hepatitis les puede dar muy suave, tienen sus mecanismos naturales de resistencia y se curan solos. En la fase aguda, en cuestión de 12 semanas, están curados. Hay otros que se tienden a cronificar. Por eso decía que la parte genética es sumamente importante. La resistencia natural que tenga cada ser humano para esas enfermedades. Así es. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas. Saludos al doctor Escobar. El tratamiento para la hepatitis dice que la raíz de onoto es muy buena. O es solo un mito. William Ratia del Mahomo. Es verdad, no llega material, ¿no? No he leído nunca que la raíz de onoto la usen para... Pero es cuestión de investigar, ¿verdad? Eso es muy fácil. Viene con inteligencia artificial, uno puede investigar a ver si realmente... Un comentario con respecto a eso, Dula. Hay muchísimos productos vegetales que la gente los usa para, bueno, que es el malojillo, la fregosa, la raíz de onoto, la conche mamón, la conche magua.
que a veces sí tienen su efecto. Sí, no, yo he oído el rompepiedras, la oreja, el orejón. Sí tienen su efecto. Que no se hayan estudiado realmente cuál es el principio activo que tienen. Pero uno en medicina, cuando tiene un paciente con un efecto, una enfermedad rara, tóxica, le da importancia a eso. Si el paciente viene tomando además alguna de esas hierbas caseras, ¿no? Porque sí pueden tener ese efecto. Y doctor, y en la crisis yo me recuerdo, yo iba al mercado y mira el acetaminofén, el ibuprofeno, y la mata le llamaban acetaminofén. Es que los medicamentos casi todos han venido de la naturaleza. Así es. Lo que pasa es que es más fácil sintetizar lo que... Bueno, el doctor William Rathke, que nos escribió sobre la él es diabético y me dijo que ya no usa la metformina, que el cogollo de mango se lo tome y su glicemia la mantiene en 80 y 90, que ya él dejó de hace más de año y medio la metformina. Mire, bueno, de verdad, William Rathke, allá en Mahoma, mi compadre William Rathke, y lo digo porque me lo dijo así con esa propiedad, y no, yo dejé año y medio y te hace los exámenes. Sí, me hago un examen y mi glicemia en 80, 90. Y tu dieta y tu cuestión de bueno. La naturaleza es tan compleja y el ser humano es tan complejo que todo. Y la fe también, doctor. Bueno, eso es fundamental. La fe es fundamental, la actitud mental. Yo he oído mucha gente que dice, con solamente ver al doctor Escobar, me curo. Con solamente verlo, y no es un cumplido. Eso usted sabe que es así, es un cumplido. La señora Francia Castillo Oliva, mi madre Francia, apenas el doctor Juan Escobar, y el cariño que le tiene a usted, con el doctor Castillo Oliva, y esa amistad y todo eso, y todo eso fue, apenas y le mandó saludos míos, me lo saluda, y le dice que lo quiero mucho. Esta mañana yo vi una paciente que me dice, yo voy al doctor Flores, pero yo no sé, no me gusta, no le tengo fe. Viene el cambio, busque otro, porque si usted no le tiene fe al médico donde va a ir, bien, no vaya. Así es. Está pendiente el primer principio fundamental, que es creer y tener fe en que el médico lo va a ayudar. Y nosotros también hacemos énfasis en lo que es la relación médico-paciente. Nosotros hemos esforzado, nosotros sabemos, mi mamá que estudió hasta sexto grado, cuando uno es un médico que te trata bien, que te da la mano, te despide con cariño, ese médico te cura. Así me decía mi mamá. Eso es fundamental, ¿no? Y la fe que le tiene, y no es un cumplido. Yo en el ejercicio profesional, cada vez que no, el doctor Escobar, ese me cura con verme. El doctor Escobar, y es verdad, y bueno, y uno se siente orgulloso de verdad, porque en el fondo nosotros desde el punto de vista gremial, esa es la función de... Es que es muy agradable que te traten bien, con respeto, que uno siente que el médico está interesado en ayudarte, ¿verdad? Bueno, doctor, esta mañanita a primera hora le mando un mensaje, bendición para el doctor Escobar y el doctor Douglas, extraordinario. Se lo mandé tempranito, nos lo mandaron del grupo de salud, y me imagino, hace que uno no le da tiempo de escudriñar, pero ese mensaje lo leí y lo voy a pasar al doctor Escobar para que vea que le mandan bendiciones en los mensajes que mandan. Bueno, nos están haciendo señas, estamos... Se acabó el tiempo. El mensaje, ese mensaje nunca final, el mensaje de despedida con nuestra audiencia, doctor. Bueno, en primer lugar, darte las gracias por haberme invitado a participar contigo hablando de este tema tan importante con tu selecta audiencia, ¿no? Y que te quiere mucho y te aprecia. Y bueno, cualquier síntoma, la recomendación es cualquier síntoma que pudiera hacer pensar en un compromiso de hepatitis, fiebre, malestar general, se puso amarillo, cambió el color de las heces, la orina, buscar ayuda, no automedicarse. No automedicarse. Bueno, y para nosotros ha sido un verdadero placer, un honor compartir esta tribuna con nuestro querido, apreciado, eminente médico guariqueño, el doctor Juan Bautista Escobar, que con su conocimiento, con su experiencia, nos permite llegar a ustedes, llegarle esos conocimientos frescos que nos orienten a seguir preservando la salud de todos y cada uno de nosotros. Este programa llegó a ustedes gracias a la señal de Sigma TV, su canal, gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque, gracias a nuestro gerente general, el licenciado Ángel Requena, gracias a nuestro control máster Ángel Ochoa, gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana, gracias al doctor Juan Bautista Escobar y gracias a ustedes, porque este programa es para ustedes. Y recuerden, Dios premia la constancia, Dios premia la perseverancia. Lo esperamos para un próximo programa, el próximo miércoles.
en Salud y Municipio. Continúen con nuestra programación, con ese programa tan especial como Una Noche con Anita. A disfrutar con Anita.